Hoy presentaremos la charla de Inés Melchor. Veremos en este video su historia que esperamos los motive y aprendamos un poco más cómo ser resilientes frente a las adversidades que se nos puedan presentar en la vida. ¿Están listos para conocer su historia? ¡Ay, ya lo creo! ¡Claro que sí! Como dijimos, hoy veremos un video en el que Inés Melchor nos cuenta su testimonio. ¿Reconocen su nombre? Pues claro, cómo no, nuestra gran Inés Melchor. Ella es maratonista y una de las atletas más importantes de nuestro país. Llevó en alto el nombre del Perú varias veces al representarnos en campeonatos internacionales de fondismo. Grande Inés. Inés nació en Huancavelica y se mudó desde muy chiquita a Huancayo. Allí empezó el duro camino que la llevó a convertirse en una de las atletas más emblemáticas de nuestra historia. Inés ha representado al Perú en maratones alrededor del mundo y ha ganado una cantidad asombrosa de medallas. Claramente estamos hablando de una campeona. Y en su charla TED, Inés nos va a contar sobre uno de los retos más grandes que se puso en su camino. Una lesión que la forzaría a dejar de competir. Tengamos listos, por favor, nuestros cuadernos de Aprendo en Casa, nuestros lápices bien tajados, nuestros lapiceros y anotemos las ideas más importantes que nos llamen más la atención de la charla de Inés Melchor. Vamos a verla. Una historia muy fuerte. Imagínense, pues, prepararse durante años para alcanzar una meta y que estando tan cerca a cumplirla, pase un imprevisto como la lesión de Inés. Al principio Inés vivió la lesión como una negación, no queriendo admitir lo que estaba pasando. Inés nos cuenta cómo insistió en competir y el durísimo proceso de derrota que significó abandonar la carrera. Por cierto, recordemos que la negación es parte del proceso cuando sufrimos un golpe muy duro, una pérdida, para luego seguir el proceso hasta lograr la aceptación de lo que está pasando. Obviamente estos momentos duros en su vida traen consigo varias lecciones, ¿verdad? Después del corte seguiremos con la charla de Inés para ver cómo reaccionó después de tener que abandonar la competencia en las Olimpiadas de Río. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta y a punto de seguir con la charla de Inés Melchor. Ella ya nos contó acerca de cómo su vida fue dedicada a entrenar como fondista y que su máxima aspiración se había vuelto a competir en las Olimpiadas de Río. Sin embargo, 2 semanas antes, ella sufrió una lesión que afectó por completo su capacidad de competir. Durante la maratón, después de varios kilómetros soportando el dolor de la lesión, Inés no pudo continuar y quedó destrozada anímicamente tras no poder cumplir su sueño. Sigamos oyendo su historia para saber qué pasó después de esta derrota emocional. Muy importante anotar esto último, ¿verdad? Inés comenzó contando sobre una de sus desilusiones más grandes en la vida, cuando una lesión le impidió terminar la carrera de las Olimpiadas para la que se había preparado por tantos años. Pero luego del impacto terrible de la desilusión, Inés vuelve con una cabeza más fría y recuerda las lecciones que le han enseñado una vida dedicada al deporte y la disciplina. Se lo repetimos. No detenerse ante ningún obstáculo. Enfrentar tus miedos. Ordenar tus prioridades. Quedémonos con esos conceptos claves mientras pasamos a oír lo que tiene que decir nuestro invitado especial del día de hoy. Veámoslo. A mí me movió mucho cuando Inés cuenta ese episodio sobre Río, porque cuando nos ocurren cosas difíciles, nosotros le atribuimos un significado, ¿no? Tú puedes preguntarte seguramente las cosas difíciles, ponte a pensar qué cosa difícil te ha ocurrido en tu vida y cómo se lo contarías a otra persona. Ese significado es lo que todos le atribuimos a los eventos de nuestra vida. Y normalmente yo lo comparo con la historia, ¿no? La historia que tú te cuentas. Tú te cuentas una historia sobre las cosas que han pasado en tu vida, ¿no? Si yo tuviese que
por ejemplo, compartir algo mío, algo personal. En algún momento cuando yo era adolescente, cuando yo tenía entre 12 y 13 años, mis padres decidieron separarse. Y yo le atribuí a eso, yo le di a eso un significado, ¿no? Ahora, la decisión que tú tienes es que tú puedes atribuirle distintos tipos de significado a lo que te ocurre y a los momentos difíciles en nuestra vida. Hay muchas ocasiones en donde le atribuimos significados negativos, ¿no? Por ejemplo, yo podría haber visto este evento en mi vida que fue que mis padres decidieron ya no estar juntos, y podría haber dicho, eso fue lo peor que me ocurrió en la vida, eso fue el peor suceso, lo que más me llevó abajo, porque sí influyó, sí la pasé mal, ¿no? Pero creo que con el tiempo me di cuenta que tenía una oportunidad que Inés también pone sobre la mesa en el video, que es cómo yo puedo preguntarme qué significa esto para mí, o qué es lo que yo voy a decidir que signifique para mí, ¿no? Y yo lo que decidí que significara para mí en el tiempo, el hecho doloroso, difícil, de que, por ejemplo, mis padres decidieran dejar de estar juntos. Yo decidí en algún momento que esa iba a ser una de las oportunidades de mayor aprendizaje de mi vida. ¿Por qué? Porque hoy día yo tengo una familia y dije, voy a aprender de lo que ocurrió en lugar de solamente decir que fue algo negativo en mi vida o que pudo haber sido lo peor que me haya pasado. Y dije, voy a aprender, voy a hablar con ellos, voy a transformarlo en una oportunidad de aprendizaje, voy a hacer que la historia que yo mismo me construyo sobre lo que me ocurrió, sobre el momento difícil, tenga propósito, que no haya pasado en vano, y que hoy día me permita, en mi caso personal, poder todos los días tratar de cuidar mucho a mi familia, cuidar a mi esposa, cuidarnos mutuamente. Entonces, yo creo que esa puede ser algo importante que les invito a hacer. Que se pregunten por ese hecho complicado que les ocurrió y qué es lo que ustedes quieren que signifique de aquí en adelante en su vida. Una perspectiva interesante y profesional, ¿verdad? No olvide anotar las ideas principales que nos comparte, por favor, nuestro invitado. Lecciones que estamos aprendiendo de la charla de Inés Melchor. Seguro, al igual que ella, muchos nos hemos sentido derrotados también alguna vez. Quizá la desilusión sea parte inevitable de la vida. Pero lo importante, chicos, no es cómo nos caemos, sino cómo nos levantamos. Ya volvemos con el resto de la charla TED de Inés Melchor para enterarnos cómo ella enfrentó tremendo reto. Bienvenidos de vuelta, estudiantes de todo el Perú. ¿Ya estamos todos listos para seguir oyendo la charla TED de Inés Melchor? Muy bien. Recapitulemos entonces en qué se quedó su historia. Primero, Inés nos contó acerca del momento terrible que pasó cuando, después de prepararse por años para las Olimpiadas de Río, tuvo una trágica lesión a solo 2 semanas de la competencia. Con los ánimos por el suelo, Inés empieza a utilizar las lecciones aprendidas durante toda una vida dedicada al deporte. Nos reitera la importancia de trazarse metas, de no darse por vencida y enfrentarse a los miedos. La vida de atleta de Inés ha estado llena de obstáculos. Ahora que se ha enfrentado a la más grande desilusión de su vida profesional, ¿cómo va a enfrentarlo? Sigamos atentos y atentas a lo que Inés nos va a contar. Es bien difícil establecer nuestras prioridades y en el camino debemos sacrificar actividades que nos gustan hacer. Quizá tengamos que estudiar para un examen y no nos deje tiempo para ir a una fiesta. O quizá debamos sacrificar horas de descanso para ayudar en casa. Lo importante es trazarnos metas y establecer qué es lo más importante para nosotros. Además, acabamos de ver que la disciplina no es cuestión de decirlo un día y ya. No.
Debemos mantener una actitud constante si queremos lograr nuestros sueños, porque estos no se construyen así de golpe, no, sino poco a poco, paso a paso, cada día cuenta. Vamos a seguir con la parte final de la charla de Inés Melchor, además de los comentarios de nuestro invitado especialista. Así que, vamos a verlo. Hola otra vez y bienvenidos y bienvenidas a la última parte del programa. Vamos a ver cómo termina la charla de la maratonista olímpica Inés Melchor. Desde el comienzo de este programa hemos ido viendo cómo Inés se ha enfrentado a reto tras reto a lo largo de su carrera. Desde no poder comprarse zapatillas de atletismo hasta los muchos sacrificios que tuvo que hacer para ser la mejor en lo que hace. Inés nos cuenta sobre cómo toda una vida de disciplina y sacrificios la fue preparando para el más grande reto que tuvo: enfrentarse a una lesión y una derrota, que en realidad terminó dando fruto, porque de ahí ella sacó muchas lecciones, sacó fuerza, venció sus miedos y puso a andar las enseñanzas de disciplina, amor por lo que hacía, perseverancia y gratitud. Veamos el final de su charla TED. Muchas lecciones aprendidas, ¿verdad? Es que Inés es una luchadora. Ella habla de perseverancia y de resiliencia al final de su charla. Ahora, veamos cómo nuestro invitado sigue desarrollando ideas sobre la última parte de la charla TED de Inés Melchor. Vamos a verlo. Algo que me llamó la atención en esta parte, cuando aparece este balance entre el sacrificio y la gratitud, ¿no? Creo que me llevaba a pensar en que ambos son importantes, y me lleva a pensar a una parte de mi vida. Yo trabajo a favor de la educación, como muchos peruanos, peruanas, personas en este país y alrededor del mundo que tratan de brindar y ayudar a que ustedes tengan una mejor educación, ¿no? Pero hay una circunstancia particular de mi familia, que era que parte de mi familia logró emigrar a un país donde hay muchas más oportunidades económicas y de trabajo y de educación. Y yo podría haber emigrado también, ¿no? A Canadá en particular. Y lo que Inés compartía se conectó un poco con mi experiencia también de vida, porque habían personas que decían: oye, pero ¿por qué quieres quedarte a trabajar cuando tienes una oportunidad de ir a otro país, a de repente ganar más dinero, a de repente tener mayor seguridad de salud, etcétera, o para tu familia? Y creo que es válido de alguna manera tener esa idea en mente, contemplar esa idea. Pero ¿saben qué? Lo que a mí me terminó moviendo es tener un propósito fuerte. Y creo que Inés también lo tiene, ¿no? Cuando tú tienes un propósito, tú tienes una respuesta clara a la pregunta de ¿por qué estoy aquí yo? ¿Por qué yo nací? Una vez escuché a un estudiante de colegio decir: los 2 días más importantes de mi vida son cuando nací y luego cuando supe para qué nací, ¿no? Y eso me dejó pensando, porque alrededor de los 22 años más o menos, creo que yo pude responder esa segunda pregunta de por qué yo nací, para qué, cuál era mi contribución. Y mi contribución tenía que ver con estar al servicio de mi país. Entonces, eso que podría haber sido visto como un sacrificio, creo que yo lo vi como algo que simplemente solté, un camino de vida que decidí no recorrer, y decidí recorrer el camino que implicaba pensar en otras personas, pensar en el bien común, y tratar de dirigir todo lo que soy como persona y como profesional hacia eso. No me arrepiento. Estoy agradecido por haber tomado ese camino de vida, y creo que si ustedes se pueden preguntar cuál es su propósito, y cada uno descubrir esa respuesta, creo que puede ser increíblemente poderoso para todos ustedes.
porque cuando tú tienes un propósito, cuando tú sabes que el tiempo que tú estás poniendo con tu familia, con tu trabajo, con lo que hagas, con tu estudio, con lo que vas aprendiendo, importa para alguien, importa para algo, para una causa más grande, para el bien común, ¿no? de tu país, de tu planeta, de la sociedad, casi como que no necesariamente tendrías que hablar de disciplina ni esfuerzo, porque vas a querer poner el esfuerzo, si tienes un propósito en donde es algo que tú puedes aportar, en donde tú puedes sumar, vas a querer esforzarte, ser disciplinada como Inés, ¿no? Probablemente no hay nadie que tenga que decirle a ella que más que tiene que ser disciplinada. Como tiene un propósito, como tiene metas claras, como tiene cosas que quiere lograr, el esfuerzo viene, ¿no? Y yo también podría decir que eso yo lo vivo en mi vida. Como tengo un propósito, que creo que es algo, es un regalo tener un propósito y buscarlo. Todos los días me puedo levantar con esas ganas de organizarme bien, de poner la disciplina. Y eso les dejaría con esa pregunta de cuál es o cómo pueden encontrar el propósito que a ustedes les va a mover. A menudo converso con personas que me dicen, oye, me siento desanimado, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de hacer esta tarea, ¿no? A veces cuando estamos avanzando hacia algo pasan cosas, ¿no? Y te desanimas. Y creo que si te dice que confesarles qué ha pasado conmigo en este caso. Yo he trabajado 11 años a favor de la educación del país, ese es mi trabajo. Y creo que he querido renunciar a mi trabajo como 14 veces, o sea... Quisiera decirlo abiertamente para que sepan que está bien cuando a veces piensas eso, y siempre lo tomo como una oportunidad para levantarme, ¿no? Sigo acá y voy a seguir trabajando a favor de mi país desde donde la vida me lleve a estar. Creo que a veces hay esta idea de que la gente tiene que ser invencible, ¿no? Y mostrarse invencible, como que nada le afectara. Y yo personalmente les digo que eso no es en lo que yo personalmente creo. Creo que hay que abrazar toda nuestra humanidad. Creo que hay que ser honestos consigo mismos cuando uno se siente débil, cuando se siente cansado, cuando se siente en una situación complicada. Creo también que una de las mejores maneras de salir de esas situaciones, creo que son dos que yo he vivido personalmente, ¿no? Una primera creo que tiene que ver con cuál va a ser tu red de soporte, ¿no? Y cómo desde hoy tú puedes, si no la tienes o si sientes que puede ser mejor, construir una red de soporte de personas que genuinamente les interese que tu vida esté bien, porque esas personas son las que van a acompañarte, a darte palabras de aliento cuando las cosas no estén tan bien, ¿no? Creo que segundo tiene que ver con cuando tienes un propósito, ¿no? Y cuando quieres quizás impactar en la vida de otras personas, hacer un buen trabajo, cuando las metas son más largas, ¿no? Yo trabajo en un tipo de trabajo donde la meta es muy larga, va a tomar muchos años, y a veces nos toca eso, ¿no? O por ejemplo, cuando imagínate que Inés está tratando de prepararse para una maratón que todavía viene en 2 años y a veces parece lejos, ¿no? ¿Cómo puedes mantener el entusiasmo? Creo que si hoy día de repente Inés en su entrenamiento hace un buen entrenamiento y una buena marca y lo hace muy bien hoy día, eso es un motivo para estar agradecido con todo, agradecida con ese momento, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cada vez que alguien puede aprender algo más, sabiendo que el gol, la meta final todavía está un poco más lejos, ese momento específico en donde yo puedo ver que una persona ha aprendido más, un estudiante o un docente o alguien que trabaja en educación,
descubre para sí misma una mejor versión de sí misma, para mí ese es un momento de mucha celebración, aunque para otros pueda parecer algo muy pequeño, ¿no? Y creo que tercero, dije dos, pero quisiera poner un tercero, es que reconoce el momento donde te sientes mal. Reconoce el momento en el que estás desanimada, desanimado. Acéptalo, porque no siempre es lo mejor ir en contra de tus emociones, ¿no? Pretender como que no estuviesen ahí. Trata de canalizar, trata de ser paciente. Yo cuando me viene esa desmotivación digo, oye, ok, estoy desmotivado, estoy frustrado. Estoy seguro que en algún momento algo va a pasar y me voy a sentir mejor. Y voy a esperar ese momento o voy a buscar ese momento. En mi caso, por ejemplo, tiene que ver con ir a los colegios, estar con los estudiantes. Y yo sé que eso me devuelve el ánimo. Yo lo llamo volver a mi propósito, ¿no? Y creo que si algo podemos aprender de la historia que nos cuenta Inés es cómo ella constantemente vuelve a su propósito, cómo ella se cuenta una historia sobre sus fracasos y sobre sus éxitos que la mantiene en aprendizaje, que la mantiene en humildad, que la mantiene en el tiempo, no siempre, no todos los días seguramente, pero en el tiempo, haciendo lo mejor que puede. Y sí, sinceramente creo que si ustedes a esta temprana edad pueden hacerse esas preguntas de para qué estoy acá, qué es lo que me motiva o qué es lo que me motivaría a esforzarme, a trabajar duro todos los días. Puede que sea la educación, puede que sea el ambiente, puede que sea las personas de la tercera edad, puede sea luchar por la justicia, no sé, hay muchas cosas, brindar empleo a las personas, no lo sé. Hay muchas cosas por las cuales vale la pena trabajar en este mundo y más que seguro que cada uno de ustedes puede encontrar algo por lo que valga la pena trabajar. Y Inés lo encontró. Inés encontró lo suyo, ¿no? Y para todos nosotros se ve distinto seguramente, pero hay una gran lección en tener ese propósito, porque si lo tienes, vas a poner el trabajo, vas a sentirte cada vez más contento, y los momentos difíciles vas a poderlos navegar. Así que les deseo lo mejor. La historia de Inés es una historia inspiradora. Podemos reconocer a alguien que luchó contra toda adversidad y nunca dudó sobre su meta principal, ser la mejor atleta posible. Después de años de sacrificio, lesiones, retos y soledad, ella logró no solo una satisfacción personal a través de sus medallas, sino que hizo que todo un país se unifique, sintiéndonos inspirados y orgullosos de ella. Nosotros también podemos trazarnos metas a corto, mediano o largo plazo. No importa que sean pequeñas o grandes. Lo importante es esforzarnos cada día hasta lograrlas, sacando los aprendizajes cuando haya dificultades, levantándonos y continuando, si ese es nuestro sueño. Lograr los sueños no es fácil para nada, pero si perseveramos, es muy probable que eventualmente nos llegue una gran satisfacción que podamos compartir con nuestros seres queridos. Identifica tu pasión y haz lo mejor que puedes para volverla parte de tu vida. Nunca se rindan, nunca. Eso es todo por hoy.